Hermanos, muy buenas tardes. Pues estamos ya en nuestra segunda parte del capítulo 3 de la Confesión Bautista de Londres de 1689 y estamos hablando sobre un tema bastante controversial, bastante difícil de digerir en muchas ocasiones para la Iglesia, pero que es una doctrina bíblica y que, como cualquier otra doctrina de las Escrituras, es importante para nuestro conocimiento de Dios y para nuestro caminar diario en la fe y en obediencia a Él. Y por lo tanto es importante poder estudiarlo, abrazarlo con fe y pues también hacerlo parte de nuestra vida. Vamos a leer, nos, eh, les comenté la semana pasada que los primeros párrafos del capítulo 3 de la confesión acerca del decreto de Dios son acerca del decreto general, ¿no? Como Dios tiene control sobre toda la creación. Pero los últimos párrafos del capítulo son acerca de su decreto específico, acerca del decreto de Dios en la salvación. Así que voy a poner ahí en pantalla nuestro párrafo número 5 del capítulo 3 de la confesión y dice así: a los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, le moviera a ello. Así que como Dios ha designado, dice el párrafo 6, a los escogidos para la gloria de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe, para salvación. Nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. La doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que todos los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Hermanos, la predestinación, que es un producto, por así decirlo, o es una doctrina derivada del decreto soberano de Dios, es una doctrina difícil, más allá que de entenderla es difícil, pero especialmente de abrazarla, de creerla, de amarla y de descansar en ella. Ahí es donde está el verdadero problema en nuestro corazón. Así que esta tarde te voy a pedir que me acompañes en oración y le pidamos a Dios que nos dé un corazón humilde y un corazón que pueda estar sujeto a su palabra, y entonces nosotros abandonemos nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestros conceptos y nos abandonemos a lo que la Biblia nos enseña. Vamos a orar. Dios, gracias por la confesión, porque aunque es una obra de hombres, Señor, está descansando, está basada en la revelación eterna de las Escrituras, en tu palabra eterna, que no cambia, que es inerrante, que es infalible, y mientras que nuestra confesión bautista se mantenga fiel a tu palabra, podemos confiar en que es la verdad.
Estos hombres guiados por ti, que amaban tu palabra, decidieron escribir esta confesión para edificar la iglesia y lo han hecho así durante cientos de años. Te pedimos que por medio de ella lleguemos a tu escritura, a tu Biblia, Señor, a tus palabras en ella y las podamos llevar en nuestro corazón y sujetarnos, someternos a ella. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Qué les parece si volvemos a leer el párrafo número 5 y después vamos comenzando nuestro estudio? A los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor. Voy a hacer una paráfrasis más corta de lo que acabamos de leer. A los humanos que están predestinados para vida eterna, Dios los eligió meramente por su libre gracia y amor. En otras palabras, hermanos, la Biblia nos enseña acerca de la predestinación. Predestino, un destino dado de antemano. A todos aquellos que Dios les predestinó tener vida eterna en Cristo, Dios lo hizo, Él decretó esto según el puro afecto de su voluntad, según Él quiso. Fíjate lo que dice la última parte, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, le moviera a ello. Dios quiso elegirnos para vida eterna desde antes de la fundación del mundo, según su puro propósito, según el puro placer de su bondad y de su amor, según su propia voluntad, sin estar condicionado en ningún sentido por lo que pudiera haber en nosotros. O sea, está diciendo, Dios no nos escogió porque pensó que estábamos más bonitos, éramos más listos, íbamos a ser más fieles que si escogía a otro. Dios te escogió a ti porque Él quiso, sin que lo que hay en ti hiciera alguna diferencia, moviera de cierta manera la voluntad de Dios. Dios quiso escogerte porque quiso y ya. No tiene nada que ver quién eres tú o quién posiblemente pudieras llegar a ser. Dios no nos escogió porque viera un potencial en nosotros. Él nos escogió porque quiso. Dice el párrafo número 6. Así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Yo estoy seguro que el lenguaje es un poquito complejo por la cantidad de información que tiene el párrafo. Pero fíjate bien, dice aquí, así como Dios ha designado a los elegidos, así como Él escogió personas para tener vida eterna, de la misma manera, por este propósito libre de su voluntad, ha también preordenado los medios para que estas personas lleguen a la salvación. Hermanos, está diciendo la Confesión Bautista, Dios ha elegido a personas para salvarse. Dios también ha elegido los medios para cómo esas personas llegarán a la salvación. ¿Y cuáles son esos medios? La predicación del Evangelio, el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús y la perseverancia en la fe que nosotros hemos externado el resto de nuestras vidas. Una persona apóstata no llega al cielo. La confesión entonces nos ha dicho hasta aquí, Dios elige a los que se han de salvar y elige
los medios para que lleguen a esa salvación a la cual los ha predestinado. Sigue diciendo, por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. Me encanta esa palabra, eficazmente llamados. Hermanos, ¿te acuerdas Juan 10? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Después Jesús dice lo contrario. Ustedes no oyen mi voz porque no son de mi Padre. ¿Por qué oímos la voz de Dios? Porque somos sus ovejas. Los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo serán llamados eficazmente. Yo estoy seguro que, como cualquier otro cristiano, conoces a personas que se les ha predicado y predicado y predicado y predicado. Han visto los milagros que Dios ha hecho en su vida y se mueren sin entregarse al Señor, sin un llamamiento eficaz de su parte. Y hay otras personas que vivieron muy mal, muy pecadores, con una vida sumamente desordenada, pero Dios los llama y se arrepienten y se entregan a Él y llevan una vida de completa transformación. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos? Ninguno es mejor que el otro. La diferencia es que uno fue llamado eficazmente. ¿Y por qué fue llamado eficazmente? Porque Dios lo eligió desde la eternidad. ¿Y por qué lo eligió desde la eternidad? Porque Él quiso, según el puro afecto de su voluntad. Y entonces, hermanos, Dios elige a las personas y también elige los medios a través de los cuales esas personas llegarán a la fe que Él ha predestinado que lleguen. ¿Cuáles son esos medios? La predicación del Evangelio. ¿Sabes? Hay personas que ven la predestinación, la doctrina de la predestinación en la Biblia y la toman de una manera radical y fuera de lo que la enseñanza bíblica nos enseña a hacer respecto a la predestinación. Como Dios elige, entonces no hay que salir a evangelizar, no hay que orar. No. La salvación de las personas no sucede así. Tú que creíste en Cristo, alguien tuvo que haberte predicado. E incluso me puedes decir, no, nadie me predicó, yo solito leí la Biblia y me arrepentí y creí en Jesús. Bueno, para que tu Biblia que leíste llegara a tus manos, hubo gente comprometida para llevarla a ti, para traducirla, para producirla, para resguardarla, para distribuirla y antes todavía para traducirla y mantenerla en su estado más puro, para que no fuera corrompida. Entonces, a pesar de que nadie te haya predicado, si es que así fue tu caso, sí hubo muchos cristianos detrás de esa Biblia que estuvo en tus manos y que tú leíste, que trabajaron fielmente. Esos son los medios que Dios ha determinado. Y muchos otros nos convertimos al cristianismo porque alguien nos predicó, y esa sería la mayoría de nosotros. Porque Dios elige a las personas no quiere decir que nosotros debemos quedarnos con los brazos cruzados, porque Él ha predeterminado los medios por los cuales los escogidos vendrán a la fe. Hermano, en otras palabras, cuando tú y yo salimos a predicar y alguien se arrepiente, no se arrepiente porque es bueno. No se arrepiente porque tú y yo somos buenos predicadores. Se arrepiente porque Dios lo escogió. Y a su debido tiempo, por medio de los medios establecidos por Dios desde la eternidad, llega a la fe a la cual Él estaba predestinado. Este es una gran motivación para que nosotros prediquemos. Si no hubiera predestinación, hermanos,
Nadie respondería al mensaje del Evangelio, porque la Biblia es muy clara en esto. No hay quien busque a Dios, pero sí hay un Dios que busca a los perdidos. Esta debe ser tu esperanza, que Dios, por el puro afecto de su voluntad, predestina a personas pecadoras a que se arrepientan y vengan a la fe. Esa es nuestra esperanza para predicar el Evangelio y decir, no vendremos con las manos vacías, porque tarde o temprano llegaremos a aquel que ha sido predestinado a vida eterna y manifestará esa predestinación diciendo, me arrepiento y creo en Jesús, como te pasó a ti y como me pasó a mí. No hicimos esa petición porque seamos muy listos o mejores que los otros. Dios estaba detrás de ello. Eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. Muchas veces los cristianos se lamentan porque se convierten a los 60, a los 40, a los 30. Les hubiera encantado convertirse al cristianismo desde los 10 años, o más chiquitos todavía, los 5 años, 3 años, para llevar una vida sin tantos errores y cosas de las que después remuerde su conciencia. Pero mira cómo lo ha escrito la confesión. A su debido tiempo serán llamados eficazmente a la fe por medio de la obra del Espíritu Santo. Si a lo mejor le predicaron 10 veces antes, pero la 11ª era la que Dios había considerado que era el tiempo adecuado para su conversión. No, hermano, nosotros no nos adelantamos a los designios de Dios, ni tampoco nos atrasamos. No se tardó mucho en rescatarte. Él sabía el tiempo adecuado de tu conversión. Y de hecho todo el tiempo anterior a tu conversión estaba preparando tu corazón y los medios y las personas a las que Él usó para predicarte el Evangelio y por medio del Espíritu Santo llevarte a la fe y al arrepentimiento. Obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Mira todo lo que la salvación abarca: santificación, justificación, adopción y perseverancia, guardados por su poder. Nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Hermanos, ¿te acuerdas las palabras de Jesús? Señor, ninguno de los que tú me diste he perdido, solo Judas, que ya estaba también predestinado para perdición. Y en un momento lo vamos a ver a más detalle esta situación, pero puedes ver cómo los que el Padre le da a Jesús, Jesús no los perderá. Jesús es el Salvador perfecto. Todo a quien Jesús quiere salvar será salvo. No habrá alguien quien Jesús diga, fallé en rescatarlo, hice todo lo posible y no pude. No, hermanos, los que Dios ha escogido, todos esos estarán con Él para siempre en la vida eterna. Párrafo número 7. La doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, porque ha habido hombres que han usado mal la doctrina de la predestinación para justificar su pecado, para justificar su negligencia, su irresponsabilidad, su pereza y su falta de amor en predicar a los perdidos, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. Hermanos,
Esta es una palabra, una pregunta natural cuando se introduce la doctrina de la predestinación. ¿Soy yo predestinado a vida eterna? ¿Fui yo elegido por Dios? ¿Cómo podemos saber eso? Dice aquí, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra, al obedecer las escrituras, puedan, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. Hermanos, cuando nosotros entramos en este punto de humillación de decir, Dios me llamó porque de otra manera no hubiera venido a Él, hubiera seguido huyendo de Él y odiándolo y amando el pecado, pero Él me llamó y ahora quiero amarlo y obedecer su palabra. Ese es un milagro en mi corazón que solo Dios podía haber hecho. De otra manera yo hubiera seguido revolcándome en mi pecado, como nos dice Romanos y como lo menciona los Salmos. No hubiera buscado a Dios. Al contrario, lo aborrecía. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. La doctrina de la predestinación, de la doctrina del decreto de Dios respecto a la salvación, que son sinónimos, trae mucha controversia a la iglesia y debates acalorados. Pero la intención de que Dios haya puesto esta doctrina en las Escrituras es para que nosotros lo admiremos y quedemos humillados ante su soberanía y la predestinación que Él ha efectuado en cada ser humano. Hermanos, si Dios no es soberano, si Dios no tiene el control absoluto sobre todas las cosas de la creación y fuera de la creación, Dios no es Dios. La soberanía de Dios no es una distinción entre el cristianismo y otras religiones. La soberanía de Dios es una distinción entre el ateísmo y el teísmo, entre los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Decir que Dios no es soberano esencialmente es ateísmo. Eso es lo que cree el ateo. Borrar la idea de que hay un ser superior gobernando cada área de nuestra vida. Ellos le llaman destino, ellos le llaman karma, pero no aceptarán que un Dios con una personalidad, con una voluntad, gobierne este universo. La soberanía de Dios deriva de la naturaleza de Dios. ¿Por qué Dios es soberano en su creación? Porque es independiente a su creación. Él no necesita la creación para existir. La creación es la que necesita a Dios. Dios sustenta en existencia a este universo. ¿Sabes? A veces pensamos que si Dios dejara de sustentar el universo, empezaría a dar menos vueltas hasta que se apagaría. Como si apagan un jueguito de la feria. Ya lleva cierta inercia, lo apagan y empieza quizá a dar una vuelta más y después se apagan. ¿No? Los bulbos se apagan lentamente. No, eso no pasaría con la creación. La creación instantáneamente dejaría de existir. No se apagaría el sol así lentamente. Los planetas no dejarían de girar lentamente. A nosotros no nos empezaría a faltar el aire, no. Dejaríamos de existir en ese mismo instante. La soberanía de Dios surge o
viene de un Dios que es independiente a su creación y que sustenta a su creación en cada momento. Hermanos, si Dios no es soberano, nosotros no tenemos ninguna garantía que las promesas futuras de Dios se cumplan. Hay un predicador llamado R.C. Sproul, bueno, murió hace como 2 años, pero él decía con mucha insistencia, si hay aunque sea una partícula en el universo que no esté bajo el control soberano de Dios, Dios no es soberano y no podemos confiar en Él. Y si te pones a pensar en estos tiempos de pandemia, hay un virus que es una partícula diminuta, ni siquiera se puede ver a simple vista, necesitas un microscopio. Pero ese virus, esa cosa tan pequeñita, puede hacer grandes cambios a nuestra vida. Hace unas semanas, unos amigos, una familia estuvo muy enferma de COVID. Y, ¿sabes? Se contagiaron por la negligencia de otras personas que no creen en esto, no le dan mucha importancia. Y tuvimos que meter la soberanía de Dios en la conversación para impulsar a esta familia a perdonar a estas personas negligentes por quienes se contagiaron. Porque Dios es soberano. Porque Dios está en el control de ese pequeño virus. Y al final de cuentas, hablamos diciendo, si tú quieres culpar a alguien, pues en última instancia no es esa persona negligente, es Dios. Dios es la última instancia. Él podía haber dicho, no se va a enfermar aunque hubieras estado expuesto, porque incluso esas partículas pequeñas están bajo el decreto soberano de Dios. Pero ¿sabes qué? Tú estuviste orando por ciertas cosas que querías que Dios obrara en tu familia. Y una de ellas fue el quebrantar el corazón de tu esposo. Y miren que su esposo estuvo delicado de COVID. ¿Y Dios quebrantó el corazón? Sí lo quebrantó. Entonces, realmente, aunque Dios utilizó el medio de la negligencia de alguien más, incluso en esos detalles de partículas diminutas, Dios estaba en control y las usó según el designio de su voluntad. Y por lo tanto, hermanos, ver esa perspectiva, esa situación específica, ayudó a esta familia a perdonar la negligencia de otra persona. Es decir, era parte del plan de Dios. No de esa persona, sino de Dios. Dios solamente lo utilizó. Y bueno, así hay muchos casos en la historia. Simón Bolívar, que estaba dirigiendo toda esta revuelta en Sudamérica, ¿sabían que murió de una bacteria pulmonar? Algo tan pequeño y que hizo un estrago tan grande. Hermanos, no hay un granito de arena que caiga en la maquinaria de la voluntad de Dios y la atrofie. Dios está en el control de todo, todo, absolutamente todo, y eso incluye la salvación de las personas. La soberanía de Dios en la salvación se llama predestinación. Predestinación viene de una palabra en griego que es proorizo, que significa como dar la idea de encerrar en un círculo. Y el concepto de predestinación es dar un destino de antemano. Cuando tú tomas un autobús, un avión, ese avión está predestinado. Tú puedes ver ahí en la pantalla o en tu boleto que dice va a tal lugar. Esa es la meta y el avión llegará ahí o el autobús llegará ahí e incluso te dicen la hora. Así es la predestinación. Dar un destino de antemano. Hermanos, la predestinación tiene 2 caras. Y vamos a hablar de eso en un momento. Una positiva
y una negativa. El destino al cielo, la predestinación para vida eterna, se le llama en las escrituras la elección. Y también hay predestinación para la condenación. Y a eso se le llama reprobación. Y hablaremos en un momento de ambas cosas. No hemos citado muchos versículos, de hecho no hemos citado ninguno, solo he parafraseado algunos. Pero es sumamente importante comenzar a usar versículos para que podamos ver con claridad que la predestinación y la elección y la reprobación están en las escrituras. Es una doctrina incómoda, difícil de aceptar, pero al final de cuentas, bíblica. Romanos 8, 28 al 31. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjate cómo son llamados, conforme a su propósito, no conforme a su preconocimiento, conforme a su propósito, conforme a sus planes son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La confesión nos dejó claro la semana pasada. Decreta porque ve el futuro y sabe lo que las personas van a aceptar o no, y por eso decreta según la decisión de las personas que puede ver. No. Dios decreta conforme a su propósito, conforme a su voluntad. El decreto de Dios no nace de su omnisciencia. El decreto de Dios nace de su voluntad. Dios no nos predestinó porque vio en el futuro que íbamos a aceptarlo. Nos predestinó conforme a su propósito. Ahora, hermanos, mucha gente cree que Dios predestina según el preconocimiento que Dios tiene. Se salva, Dios escogió a los que Él vio que lo iban a aceptar. Hay un versículo en 1 de Pedro 1:2 que nos da esta idea. Lo vamos a leer, dice así: elegidos según la presciencia de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos según el preconocimiento de Dios. Entonces, Dios elige, según lo que está diciendo Pedro, es que Dios elige según Él puede ver en el futuro quién va a aceptar su salvación. Y él dice, sí, ese lo voy a escoger porque Él aceptaría. No, hermanos. Para entender este versículo, necesitamos hacer un estudio más concienzudo de la palabra conocimiento. Voy a regresar a Romanos 8 y se nos dice ahí que a los que antes conoció. ¿Sabes? Esta palabra, conocer, ginomai, el verbo es ginosko en primera persona. Nosotros usamos mucho esta palabra en nuestro lenguaje, en español moderno. Quizá no mucho, sí lo usamos bastante, ¿no? Son palabras bastante conocidas. Por ejemplo, tenemos la palabra diagnóstico. Diagnóstico está compuesta de dos palabras en griego, dia y ginosko o ginomai, que significa conocer. Dia significa por medio de. Entonces, la palabra diagnóstico es conocer por medio de. Y para eso sirve un examen de diagnóstico. Te hacen un examen para conocer por medio del examen aquello que necesitan saber acerca de tu cuerpo, ¿no? Los diagnósticos son de muchas cosas, pero en el caso de la medicina, pues así es. Tenemos, por ejemplo, agnóstico, que quiere decir, sí creo en Dios, pero Dios es inconocible. Anti, ginomai o
Gnosis es anticonocimiento, no se puede conocer. Tenemos, por ejemplo, pronóstico, pro, antes de o hacia, y ginomai otra vez, gnosis, que es conocimiento. Entonces, un pronóstico es más o menos saber qué va a pasar en el futuro cercano, bueno, pues el futuro lejano también, ¿no? Tenemos el pronóstico del clima, que no siempre están bien, o muchos dicen que casi nunca están bien, pero bueno, el pronóstico es eso, un conocimiento tentativo del futuro. Esta palabra ginomai o ginosko, dijimos en las semanas anteriores que en las escrituras, hermanos, el uso de esta palabra conocimiento no nada más se refiere a una información respecto de algo. Ginosko tiene que ver con un conocimiento íntimo, personal, relacional. Ginosko tiene que ver con la idea de amor, de aceptación y de favor. El mejor ejemplo de este uso de ginosko, de conocimiento, lo podemos ver en Mateo 7, en el 21 al 23. Jesús le dice a estas personas que le dicen, Señor, no bautizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios y no profetizamos. ¿Y qué les contesta Jesús? Nunca os conocí. Fíjate cómo hay una distinción de conocimiento, porque Dios conoce todas las cosas. En su omnisciencia sí los conocía, sí sabe lo que hicieron. Pero en su conocimiento personal, relacional, de favor, de aceptación, de amor, de intimidad, no los conoció. Es lo que está diciendo Primera de Pedro 1:2. Su preconocimiento, su preaceptación, su preamor. Sí, es un conocimiento, pero relacional, no respecto a una información de una decisión previa, no. Es un conocimiento de decir, te acepto, mi favor está para ti. Por eso cuando nosotros usamos este lenguaje en nuestro lenguaje cristiano, ¿no? Dios me conoce, no nada más quiere decir que sabe quién eres, tiene favor y amor hacia ti. ¿Ves cómo hay una distinción entre decir conozco al presidente y decir conozco a mi familia? Pues realmente no conoces al presidente, ¿no? Sabes quién es, puedes leer de él y dónde estudió y cómo piensa y cuántos hijos tiene, puedes recabar información. Pero cuando dices conozco a mi familia, es un conocimiento más profundo, íntimo. Tiene que ver con sentimientos y relación. Esto se trata el conocimiento de Dios en la salvación. Hay más versículos y quiero citar varios. Vamos a empezar con Efesios capítulo 1. En el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado. Y me encanta este versículo porque nos da la razón por la que nos predestina y lo vamos a comparar con Romanos 8. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mira Efesios, los dos versículos antes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Nos escogió para ser santos, nos predestinó para ser adoptados, y Romanos 8 nos dice que nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Son sinónimos, porque su Hijo es santo. Esta es la razón por la que Dios nos predestinó. Cuando una persona dice,
Dios me eligió porque creo en Él, pero no hay una transformación en esa vida, tienes que enseñarle estos versículos. Y decirle, Dios elige a los que se salvan para ser conformados a su imagen. Y en tu vida no hay transformación. Sigues hablando de la misma manera. Sigues reaccionando de la misma manera. Sigues pensando de la misma manera. Sigues viviendo de la misma manera. Puede ser que Dios te esté transformando. No hay ninguna evidencia de esa transformación. Dios nos predestinó para ser santos. ¿Tú anhelas ser santo? Esa es una evidencia clara de que disfrutas la elección de Dios. Porque una persona en su muerte espiritual, en su naturaleza pecaminosa, no anhela ser santo. Puede anhelar ser religioso, como los fariseos, pero no anhelar ser santo. ¿Cuándo fuimos elegidos, hermanos? Según Efesios 1, antes de que el universo fuera creado. Dice ahí, antes de la fundación del mundo. La palabra mundo en griego es cosmos. Y yo creo que sabes bien que cosmos, no nada más, que cosmos se refiere al cosmos, al universo, ¿no? Y esta es la idea de la elección, que Dios nos eligió antes de que todo fuera creado. La elección de Dios para aquellos que se habrían de salvar, la hizo antes de que existiera el espacio y que existiera el tiempo. La elección de Dios es una elección eterna. Y hay algo muy interesante que quiero recalcar, lo hemos estado viendo en Jueces, pero la relación de Dios con Israel en el Antiguo Testamento tiene mucho lenguaje matrimonial. Y lo mismo pasa con Dios en el Nuevo Testamento. En Jeremías 31-32, tú puedes leer muy claramente que Dios dice, ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Y entonces en el Nuevo Testamento tenemos el mismo lenguaje con Jesús y la iglesia, ¿no? De hecho, Pablo dice, yo los he desposado con un solo esposo. ¿Y quién es? Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque en la actualidad un hombre elige a su esposa y la esposa elige ser amada por ese esposo. Pues cuánto más Dios no elegirá quién quiere que sea su esposa, su pueblo. Mucha gente se indigna con la idea de que Dios elige, pero esta es la realidad de las Escrituras. No podemos decirle a Dios, estás mal o tus elecciones son injustas. Dios elige a quién amar, a quién hacer parte de su pueblo. Lo hizo en el Antiguo Testamento, lo hace en el Nuevo Testamento y lo hace el día de hoy también, hermanos, porque sus elecciones son, sus decretos son desde la eternidad. A lo mejor podemos todavía estar pensando que Dios no elige según su decreto, sino según lo que Él ve. Pero Romanos 3:10-12 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Muchas veces la gente quiere rebatir la doctrina de la predestinación, de la elección, diciendo, no, es que Dios te da a elegir. Sí, Dios te da a elegir. Y hay muchos versículos que muestran esa idea. Pero hay otros versículos como este de Romanos que nos enseña que el hombre siempre escoge el mal. Sus pensamientos siempre están inclinados al mal, aunque Dios los creó buenos.
Hermanos, si Dios nos escogiera según su preconocimiento, Él sabe que no lo vamos a escoger. Él sabe que Él no va a ser lo primero en nuestras vidas a menos de que Él venga y nos rescate. La obra que Él hizo por ti en tu corazón la podía hacer por cualquiera, pero Él te quiso salvar a ti. ¿No nos dice eso, Corintios? Que escogió de lo vil y menospreciado. Pudo haber salvado a más inteligentes que tú y yo, a gente más fiel, más capaz, pero eligió salvarte a ti, no según lo que vio en ti, no según su preconocimiento, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué encontraría Dios para elegirte, hermano? ¿Qué encontraría Dios? Nada. Seamos sinceros. Le hemos dado muchas razones, ya incluso siendo cristianos, para no elegirnos, para dejarnos de amar. Pero sus decretos son eternos y lo que pasa en el tiempo no puede alterar lo eterno. No podemos hacerlo cambiar de parecer, porque Él ha decidido amarnos y Él completará el propósito por el cual nos predestinó: ser hechos santos, ser hechos a la imagen de su Hijo. Por más torpe que seas, por más trabas que pongas, Dios cumplirá su propósito y gloria a Dios por eso. Juan 6, 37, 40. Solo esos dos versículos. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunas personas que el Padre no le da a Jesús, y que por más que nosotros intentamos, no vienen a Él, porque el Padre no se los ha dado al Hijo. Mira lo que dice el versículo 40. Ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Vuelve a hacer hincapié en esto. No, es que nadie que no sea traído por el Padre no viene al Hijo. ¿Sabes cuál es la palabra traer? Es el kuse en griego y significa arrastrar. Imagínate qué tan muertos estamos, qué tan necios somos, que Jesús dice: si el Padre no te arrastra hacia mí, no vas a venir. No vas a venir. Su predestinación y su decreto eterno descansan en su voluntad y en su poder, no en nuestro preconocimiento, no en nada que Él haya visto en nosotros. Si así fuera, la gracia no sería gracia, nos salvaría por algún mérito, por más pequeño que éste fuera. Mira lo que dice Spurgeon, este gran predicador. Dice: muchos cristianos desprecian la doctrina de la predestinación y la elección, pero una sólida convicción de pecado, una profunda humillación por su causa y un sentido de completa debilidad e indignidad conducen naturalmente a la mente a creer en las doctrinas de la gracia. Esas doctrinas son mejor recibidas por quienes han experimentado mucho conflicto de alma y que por esa razón han aprendido la fuerza de la corrupción y la necesidad de la gracia. Hermanos, el decreto de Dios, Dios determina todas las cosas. En los decretos de Dios hay decretos para salvación, llamados la predestinación. Cuando hablamos de la soberanía de Dios en la salvación, se le llama la predestinación. La predestinación tiene la elección, que es: Dios escoge a todos aquellos que escucharán el Evangelio, se arrepentirán y se entregarán a Jesús y disfrutarán vida eterna. Dios elige a aquellos que han de creer en Él.
Dios elige a aquellos que serán comprados con la sangre de Cristo derramada en la cruz, no según su preconocimiento, sino según el puro afecto de su voluntad. Lo que está diciendo Spurgeon en lo que leímos citado de uno de sus sermones es que cuando tú entiendes lo perverso de tu corazón, lo corrupto de tu mente y lo incapaz que eres de amar a Dios y cuánto lo odias y aborreces, entonces puedes abrazar con gozo las doctrinas de la gracia, la doctrina de la predestinación y más específicamente la doctrina de la elección. Dios me eligió, por eso yo lo elegí a Él. No hay ningún tipo de mérito en mí. Si yo creo hoy en Jesús, es porque Él me eligió. Y porque Él me eligió, Él puso los medios, las personas, las circunstancias, todo lo necesario para que yo viniera a la fe. Y como Dios me ha elegido, esa elección también incluye que yo voy a ser conformado a la imagen de su Hijo Cristo. Me eligió para ser santo, me eligió para ser adoptado y ser parte de su familia. Y por lo tanto, en mi vida cristiana, cuando veo cómo sigo pecando, sigo fallando, avanzo muy lento, aprendo muy lento, pienso en la elección y la predestinación. Dios llevará a cabo su propósito en mí, porque su propósito es eterno y yo no puedo frustrarlos por más torpe que yo pueda llegar a ser. Es un gran consuelo la predestinación, es un gran consuelo saberse elegidos por Dios desde la eternidad. Pero ¿sabes qué? A veces nos gana como cristianos el orgullo de decir, no, Dios no elige a unos sí y a otros no. Todos somos iguales. Hermanos, todos somos iguales de merecer ser condenados. Pero Dios quiso amar a unos sin que lo merezcan. De su puro amor, Dios quiso amarlos. Y por eso nos escogió y por eso hoy creemos en el Evangelio. Tu vida cristiana no descansa en la decisión que tomaste un día. Descansa en la decisión de Dios, en la eternidad, de elegirte para ser suyo. ¿No es ese el mayor consuelo que puedes tener, hermanos? Que Dios, desde que antes de que el universo creara, te eligió. Gerhardus Voss dijo, ¿sabes cuál es la garantía de que el amor de Dios nunca cesará? Que nunca comenzó. Dios nos amaba desde antes de haber creado el tiempo. Dios nos ama con un amor eterno y en ese amor nos eligió para ser suyos para siempre. Ese es nuestro gozo, esa es nuestra identidad en Cristo, los elegidos de Dios. Y Dios ha manifestado su elección cuando nosotros nos arrepentimos y creímos en Él y seguimos caminando en la vida diaria hasta la muerte. Hermano, regocíjate en la elección de Dios. Regocíjate que hay un Dios soberano que predestina, que las cosas no están sueltas al azar, sino que hay un Dios detrás de todo, un Dios bueno y sabio en quien podemos confiar porque también es santo y es fiel. Hay mucho que cubrir aún. Tomaremos una clase más para hablar de un aspecto negativo de la predestinación que hará nuestros corazones arder en temor y reverencia a Dios y también en gratitud hacia Él. Nos vemos la próxima.